Regla de producto y cociente para derivado. Vamos a estudiar entonces cómo derivar un producto de funciones y cómo derivar una división de funciones, un cociente de funciones. La primera regla es la regla del producto. Necesito que f y g sean funciones diferenciables en x. Entonces el producto también será diferenciable en x. ¿Y cómo es la derivada del producto? Entonces, esta derivada es de la siguiente forma. Es el primero sin derivar por la derivada del segundo más el segundo sin derivar por la derivada del primero. Así de sencillo. Así de sencillo. En el primer sumando derivan uno y en el segundo sumando derivan el otro término. Bien. Esa es la regla del producto. Vamos a ver entonces un ejemplo por aquí. Por ejemplo, tenemos este producto. Si nosotros quisiéramos, también podríamos tomar estos dos polinomios y hacer la multiplicación y obtener un polinomio de grado 5 y luego derivarlo como estudiamos en la clase pasada. Pero acá podemos utilizar esta regla del producto. Entonces observen, dejo la primera sin derivar, intacta, la primera función intacta, por la derivada de la segunda función acá, por ahora se está expresando, ¿bien? Más la segunda función sin derivar por la derivada de la primera función. Y bueno, ahora ejecutamos. Tenemos aquí la primera función, la derivada de la segunda, la derivada de 7x cuadrado menos 4x es 14x menos 4, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. La derivada de la segunda es la derivada de x al cubo menos 2x al cuadrado más 13. Esa derivada será 3x al cuadrado menos 4x, que es lo que está acá. Y finalmente lo que se hace aquí es, bueno, hacer los productos y escribir un solo resultado, un solo polinomio. Bien. Regla del cociente. ¿Qué pasa cuando tenemos una división de funciones y estamos derivando ese cociente? Para la regla del cociente, vamos a hacer lo siguiente. Observen la regla del cociente. Vamos a llamar f de x al numerador y g de x es el denominador, ¿bien? ¿Cómo es la derivada de este cociente? Observen lo que está en la parte de arriba. Esto tiene un orden y es bien importante este orden porque aparece un signo menos. Entonces, la derivada de ese cociente, ¿quién es? Es el denominador sin derivar por la derivada del numerador, aquí al principio, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, sobre el denominador al cuadrado. Bien. O sea, primero se deriva la derivada, se deriva la función del numerador. Bueno, yo lo escribiría tal vez así, mejor. F' de x, g de x, que es sin derivar, menos f de x ahora sin derivar, por g' de x sobre g al cuadrado. Yo lo escribiría de esta forma, tal vez es más sencilla de recordar teniendo en cuenta que está más o menos en ese mismo orden, ¿no? Primero la f, luego la g.
Bien. Es importante tener muy claras estas fórmulas, estos procesos para poder encontrar la derivada, porque cambiar un signo cambiará los resultados, o cambiar alguna cosa de las fórmulas cambiará los resultados. Bueno, vamos a ver entonces ejemplos. Veamos este cociente. Entonces, ¿y' quién es? Y' es la derivada del numerador, ¿cierto? Vamos haciéndola de una vez. ¿Cuál es la derivada del numerador? Derivada del numerador es 6x, ¿cierto? Por el denominador sin derivada. 2x al cubo más 5x cuadrado más 7. Ahora, menos el numerador sin derivada. 3x al cuadrado menos 1 por la derivada del denominador, que será 6x al cuadrado más 10x más 10x. Y en el denominador, ¿qué vamos a poner? El denominador al cuadrado. Es decir, vamos a poner 2x al cubo más 5x al cuadrado más 7. Todo esto elevado al cuadrado. Todo eso elevado al cuadrado. Y bueno, ya lo que queda es hacer las cuentas, ¿no? Ese es el resultado al que escribimos nosotros, es este que está acá. Y ya lo que queda es hacer las cuentas, es decir, en el numerador, eh, hacer las multiplicaciones, ¿cierto? Y resolver para obtener un polinomio en el numerador. Bien. Bueno, vamos a hacer entonces ejercicios. Vamos a borrar estos dibujos. Como ven, acabó la sección. Entonces vamos a hacer varios ejercicios. A ver, hagan el ejercicio número 7. Tómense un momento, intenten hacer el ejercicio número 7 y ya lo resolvemos. La función es y igual a 3x más 1 sobre 2x menos 5. Bien, ¿cómo es la derivada? Tenemos derivada del numerador 3 por el denominador sin derivada menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que será 2. Todo esto sobre el denominador elevado al cuadrado. Bueno, ahora hagamos las cuentas. Acá en esta parte tenemos 6x menos 15 de esa primera parte
Y de esta segunda parte tenemos menos 6x menos 2. Todo esto dividido en ese denominador al cuadrado, menos 5. Y entonces esto da como resultado, y' es menos 17 sobre 2x menos 5 al cuadrado. ¿Sí? ¿Les queda así? Sí, señor. Sí, profe. Profe, Señor. o Pregunta. sea que nunca se desarrollan los denominadores. Lo usual es que no se desarrolle porque en algunos casos vamos a querer simplificar alguna de esas potencias. Entonces, si de pronto en la parte de arriba se puede sacar un factor 2x menos 5, se podría simplificar. Realmente lo usual es dejar el denominador así, como un cuadrado. ¿Sí? Es lo más usual y lo van a encontrar ustedes tal vez en muchas respuestas. No es muy usual desarrollar el denominador. De hecho, tampoco es conveniente, como les digo, puede ser que en el procedimiento podamos simplificar algo de ese denominador y tenerlo así de esa manera factorizada es mucho más ventajoso. Por ejemplo, también disminuye la cantidad de cuentas. Si, por ejemplo, nosotros estamos calculando y' evaluada en 2. ¿Cuánto es y' evaluada en 2? Y' evaluada en 2 será menos 17. Menos 17. ¿Sobre quién? Acá tenemos entonces x vale 2, queda 2 por 2, 4, menos 5, queda menos 1, ¿cierto? Queda entonces menos 1 al cuadrado, y por lo tanto todo esto da menos 17. Si nosotros resolvemos este cuadrado, entonces aparece un polinomio de grado 2 y tendríamos que hacer un poco más, tendríamos que hacer más cuentas, ¿sí? Entonces la idea es que entre Profe, menos cuentas tengamos que hacer, puede ser mejor para el problema. Sí, es pregunta. decir, sí, ¿no? ¿Cómo? Porque el menos uno está al cuadrado. No está al cuadrado. Espera, de nuevo es que no te escuché muy bien. Que es 17 porque el menos uno está al cuadrado. Sí, pero menos 1 al cuadrado Ah, es no, 1. no, nada. No, no es. Bueno, entonces vamos a mirar otro ejercicio. Bien. Por ejemplo, yo propongo que hagamos el ejercicio 3. El ejercicio 3 es un ejercicio en el cual hay producto. Bien. Y tenemos que escribir esas fracciones, las podemos escribir como potencias de x. Por ejemplo, para que hagan el ejercicio un poco más fácil, el 1 sobre x, ¿cómo lo puedo reescribir? Lo puedo reescribir como x a la menos 1, ¿cierto? El 6 sobre raíz de x, 6 sobre la raíz cúbica de x. Raíz cúbica de x es x a la 1/3. Entonces esto será 6x a la menos 1/3. Entonces mejor escriban esas partes de esta manera y va a ser mucho más sencillo el cálculo de esa derivada. Bien, calculen la derivada del ejercicio 3 y ya la revisamos. Veamos entonces el ejercicio. Reescribiendo las potencias de x, tenemos la siguiente función. Tenemos inicialmente 4 raíz de x. 4 raíz de x lo puedo escribir como 4x a la 1/2. Más 1 sobre x. 1 sobre x lo puedo escribir como x
a la menos 1. Esto multiplicado por 2x y por 6 sobre raíz cúbica de x, es decir, esto es menos 6x a la menos 1/3. Bien, entonces ahora calculemos y'. Calculemos y'. Será, vamos a ponerlo de esta forma. Para el cálculo de y', ahí, como estaba en la fórmula, vamos a derivar primero el segundo, ¿cierto? El segundo término. Es decir, que la derivada del segundo término, ¿quién es? Esto será 2. Acá recuerde que vas a multiplicar el exponente. Es decir, tengo menos 6 por menos 1/3. Por un menos 1/3 queda más 2x. ¿Y qué le hago al exponente? Le resto 1. Entonces queda menos 4/3. Esta es la derivada del segundo término. Y le multiplico el primer término sin derivar. 4x a la 1/2 más x a la menos 1. Ahora, a todo esto le sumo ¿qué? Le vamos a sumar la derivada del primer término. La derivada del primer término, ¿quién es? Entonces tenemos 4. El exponente va a multiplicar 4 por 1/2, eso es 2x. Y al exponente le resto 1. Queda 1/2 menos 1, eso es menos 1/2. Profe, Sí, señor. en la derivada de 4x a la 1/2 no queda 2x a la menos 1/2. Sí. O sea, sí, en la primera parte. No, en la primera, en el primero, en el primer factor. Ahí. Acá, ¿qué pasa? No, la derivada, por eso la derivada de 4x a la 1/2 no queda Es que estamos 2x derivando a la menos. primero este término, el segundo. Ah, el segundo. Sí. Ah, no. O sea, estamos haciendo la derivada del segundo término por el primero. Observe, estoy poniendo acá el primero sin derivar. Y ahora sí voy a derivar el primer término. Que será la derivada de 4x a la 1/2 más x a la menos 1. Eso será 2x a la menos 1/2 menos x a la menos 2. Bien, y esto multiplicado por ¿quién? Por el segundo término sin derivar. Es decir, 2x menos 6x a la menos 1/3. Y bueno, ahora vamos a hacer las cuentas y veamos qué queda acá. Entonces hagamos toda la distributiva. Tenemos 2 multiplicado por 4x a la 1/2. Esto será 8x a la 1/2. Y 2 multiplicado por x a la menos 1 queda más 2x a la menos 1. Ahora vamos a multiplicar pero por el término 2x a la menos 4/3. Y a ver, acá vamos a ir de una vez haciendo las operaciones con los exponentes. Tenemos primero 2x a la menos 4/3 por 4x a la 1/2. Tenemos producto de las constantes, 2 por 4, 8. Y ahora nos va a quedar x elevado a la ¿qué? Vamos a hacer la cuenta por aquí aparte. Menos 4/3 más 1/2. ¿Y esto cómo se hace? Tenemos que amplificar las fracciones, ¿cierto? Acá vamos a escribir entonces menos 8/6, que es equivalente a 4/3, más 3/6. De manera que ahora las fracciones tienen el mismo denominador y puedo sumarlas. Entonces ahora, ¿cómo queda esto? Queda como menos 5/6. Y listo, este es el exponente de acá. X a la menos 5
sextos. Bien, ahora multiplicamos 2x a la menos 4 tercios por x a la menos 1. ¿Cuánto da eso? Entonces esto da 2x y tenemos 4 tercios menos 1, eso es menos 7 tercios. Ahora, queda más. Vamos a hacer los productos en esta segunda expresión. Entonces, primero multiplicamos 2x a la menos 1 medio por cada uno de estos términos de aquí. Y tenemos inicialmente 2 por 2, producto de las constantes, esto es 4. X a la menos 1 medio por x queda x y el exponente será menos 1 medio más 1. Es decir, eso es 1 medio. Ahora multiplicamos por el segundo término, segundo sumando del segundo factor. Tenemos 2 por menos 6, esto es menos 12. Esto es menos 12 y tenemos menos 12 x y sumamos aquí los exponentes. ¿Qué exponentes tenemos ahí? Tenemos menos 1 medio menos 1 tercio, ¿cierto? Entonces, ¿esto cómo es? Menos 1 medio es lo mismo que tener menos 2 sextos. Menos 3 sextos. Menos 3 sextos. Y menos 1 tercio es menos 2 sextos. Es decir, que esto queda menos 5 sextos. Bien, nos faltan dos productos acá. Multiplicar menos x a la menos 2 por cada uno de ellos. ¿Cómo queda entonces ese resultado? Nos queda aquí menos 2 veces. X a la menos 2 por x nos queda x a la menos 1. ¿Cierto? Sumo exponentes. Y ahora tenemos menos 1 por menos 6 queda 6 positivo. 6 positivo. X a la menos 2 por x a la menos 1 tercio. Menos 2 es lo mismo que tener menos 6 tercios. Entonces esto queda x a la menos 7 tercios. Bueno, ya casi terminamos con esta derivada. Falta es agrupar algunos términos correspondientes aquí. Por ejemplo, tenemos 8 a la 1 medio. ¿Hay alguien más que tenga exponente 1 medio? Este señor de acá. Entonces nos queda, la derivada será 8, bueno, 8 a la 1 medio más 4 a la 1 medio, 12 a la 1 medio. 12x a la 1 medio. 12x a la 1 medio. Ahora con x a la menos 1. Por acá tengo un término con x a la menos 1. Y bueno, por acá tengo otro. Tengo entonces 12x a la menos 1 menos 2x a la menos 1, 0. Por acá un término con x a la menos 5 sextos. Y por acá hay otro término. Tengo 8 menos 12, queda menos 4. X a la menos 5 sextos. Y finalmente tenemos estos términos. 2x a la menos 7 tercios más 6x a la menos 7 tercios nos queda más 8x a la menos 7 tercios. Y esa sería la derivada. ¿Sí les quedó así la derivada? Sí, profe. Bueno, Profe, digamos, uno le puede seguir haciendo un proceso que es como, por ejemplo, el 1 medio volverlo raíz y, ¿cierto? ¿O se deja así? lo usual en la derivada sería dejarlo así. Aunque sí puede seguir manipulando las potencias de manera que escriba, por ejemplo, eso como raíces.
Por ejemplo, esto sería 12 raíz cuadrada de x, ¿cierto? Acá va a quedar menos 4. Y aquí tenemos lo siguiente. Acá tenemos raíz sexta de x a la 5 más 8. Y acá vamos a tener raíz cúbica de x a la 7. Podría escribirse también así. Ojo, si de pronto en el examen aparece una respuesta de esta manera y usted la había escrito de esta forma, debe reconocer que ambas formas son equivalentes, ¿no? O si por el contrario usted lo escribió en términos de estas potencias, x a la medio, x a la menos 5 sextos, etcétera, y en el examen aparece como raíz, entonces hay que identificar si es exactamente lo mismo o no. Bien, hay que ver si son equivalentes los resultados. Bueno, vamos a mirar otro ejercicio. A ver, quiero que miremos el ejercicio número 15. A ver, ¿qué vamos a hacer en el ejercicio número 15? Si ustedes observan, acá tenemos un triple producto, ¿cierto? Un triple producto. Entonces vamos a plantear ese triple producto de manera asociativa. Bueno, acá es sencillo si uno quisiera hacerlo de otra manera, teniendo en cuenta que son funciones lineales, ¿no? Es decir, yo podría hacer todo el producto, todo ese producto, toda esa distributiva, romper esos paréntesis. Podría hacer eso y me queda un polinomio de grado 3 y bueno, luego simplemente lo puedo derivar sin mayor inconveniente. Pero la idea es que utilicemos aquí regla del producto, porque más adelante no vamos a poder hacer esas multiplicaciones. Entonces, ¿cómo aplicamos la regla del producto para tres funciones? A ver, yo les muestro aquí en la pizarra en general cómo se haría para tres funciones. Voy a borrar acá todo esto. Supongo que usted tiene una función y que es el producto de tres funciones. Será f por g por una función h, todas dependiendo de x. ¿Cómo calcular entonces esa derivada si tengo acá un triple producto? Bien, para calcular esa derivada entonces vamos a hacerlo de manera asociativa. Es decir, al principio vamos a considerar f por g como una sola función. De esta manera, ¿quién será f'? Tenemos derivada del segundo término, h', por la primera función sin derivar. Ahí está. Más la primera derivada. Entonces, la primera función derivada voy a dejarlo expresado por ahora por la segunda función. Y acá es donde empieza lo que es diferente, porque este término es un producto de funciones, es decir, que él solito lo puedo escribir como un producto de derivada. A ver, veamos. El primero va a quedar igual. Queda h' por f por g. Más. Entonces acá voy a abrir un corchete para la derivada de este producto. ¿Qué será? Será la derivada de g por f sin derivar, ¿cierto? Más f derivado por g sin derivar. Y todo esto multiplicado por h. Y ahora lo que queda simplemente es hacer el producto. Y vamos a ordenar esto de la siguiente manera. Observen. Voy a ordenarlo. Acá todo esto es producto. Es decir, yo puedo escribir este primer término como f por g por h'. El segundo término, ¿cómo va a quedar? Voy a multiplicar entonces h por este término, ¿cierto? ¿Y qué me queda? Va a quedar
f por g' por h. Y el último término será, f' por g por h. Entonces, si ustedes observan esta regla de este producto, se puede hacer una generalización para la regla del producto para cuando tenemos más de dos funciones allí. Una forma, si ustedes quieren trabajarlo de esa manera, es utilizar asociativa. Y luego cuando le pida la derivada de f por g, pues aplica nuevamente regla del producto. O lo que tenemos aquí. Lo que tenemos acá, si usted observa, tengo el producto de tres funciones. Entonces, ¿cómo es la derivada? Véanlo así. Lo que está pasando en la derivada es, voy a quitar acá por ahora, este paréntesis y este también. Entonces, ¿cómo queda la derivada? Simplemente será, derivo el primero y los otros dos los dejo quietos. Más, ahora, dejo quieto el primero, derivo el segundo, ¿cierto? Y dejo quieto el tercero. Es como irme corriendo, irme moviendo hacia la derecha. Ahora los dos primeros dejo, los dejo quietos y derivo el tercero. ¿Bien? Como ustedes pueden ver, entonces estoy derivando primero f, los demás los dejo quietos, más. Luego estoy derivando g, los demás los dejo quietos, más. Luego estoy derivando h y los demás los dejo quietos. Y si pienso en esto, se vuelve bastante sencillo hacer el producto de funciones de cualquier cantidad de funciones. Y teniendo esto en cuenta también, podemos ver qué pasa, por ejemplo, cuando hay producto de 4 funciones, 5 funciones, es totalmente análogo. Entonces, bueno, voy a borrar acá estos dibujos y ahora sí vamos a derivar la función que queríamos derivar. Profe, análogo, ¿qué quiere decir? O sea, que funciona de igual forma. Que se puede deducir de la misma forma. O sea, por ejemplo, si ahora ya no tiene 3 sino 4 funciones. Tengo f por g por h, vamos a ponerle por j. Entonces, ¿quién es y'? ¿Cómo será? El primero lo derivo. La primera función la derivo y las otras las dejo sin derivar. Más. Ahora, ¿a quién voy a derivar? Voy a derivar a la segunda función, es decir, a g. Y las otras las dejo sin derivar. Más. Ahora, ¿a quién derivo? A la tercera. Las otras las dejo sin derivar. F, G, derivo a H. J la dejo quieta. Y más, derivo a J. Y las demás las dejo sin derivar. Queda entonces F por G por H por J derivada. ¿Sí? Eso sería con 4 funciones. Que es, como les digo, es análogo a lo que estamos haciendo acá arriba. Es como ir haciendo un desplazamiento e ir derivando. Primero derivo la primera, las demás las dejo quietas. Más. Ahora derivo la segunda, las demás las dejo quietas y así sucesivamente. Bueno, vamos a mirar entonces cómo derivar el siguiente producto de 3 funciones. Como les digo, la idea es que nosotros lo hagamos de manera que utilicemos la regla del producto. Acá tenemos entonces x más 1, 2x más 1 y 3x más 1. Bien, entonces,
¿Cómo será la derivada de esta función? A ver, mucha atención. Como lo estamos diciendo, voy a derivar el primero. ¿Cuál es la derivada del primero? 1. Y los otros dos los pongo sin derivar. 2x más 1 por 3x más 1. Más. Ahora, el primero lo dejo quieto, que será x más 1. ¿A cuál es el que voy a derivar acá? Voy a derivar al segundo término. ¿Cuál es la derivada de 2x más 1? 2. 2. Y el tercero también lo dejo quieto. 3x más 1. Ahora, más. Los dos primeros los dejo quietos. X más 1 y 2x más 1. Y ahora, ¿a quién derivo? Derivo al tercero. La derivada del tercer término es 3. Ahora, ¿qué es lo único que falta hacer? Lo único que falta hacer es hacer las cuentas y simplificar. Haciendo la multiplicación de estos dos primeros paréntesis, es decir, ¿cuánto da este primer término? Este primer término dará 6x al cuadrado. Tengo más 2x más 3x queda más 5x más 1. Ahora, el segundo término, ¿cuánto da? Este segundo término da lo siguiente, más. Acá nos va a quedar 6x al cuadrado. Tengo más 3x más x, 4x por 2, más 8x. Y acá tenemos más 2. Y el tercero ¿cuánto nos dará? ¿Cuál es el tercer término? Nos va a dar lo siguiente. Tenemos 6x al cuadrado. 6x al cuadrado. Acá tenemos más x más 2x queda más 3x por 3. Nos queda más 9x. Y acá nos queda más 3. Bueno, ustedes hacen ahí las cuentas en casa y debe darles esto. Si están bien las cuentas. Y entonces, ¿cómo nos queda todo el resultado? Bueno, vamos a sumar términos correspondientes. Tengo por acá 3 veces 6x al cuadrado, es decir, queda 18x al cuadrado. Lo que tiene x tenemos por aquí 5, por acá 8 y por acá 9. Tenemos 9 y 8, 17. 17 y 5, 22. Queda entonces más 22. X. Ahora las constantes. Tenemos 1 más 2, 3 y 3, 6. Bien. Y ese será el resultado de la derivada. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, vamos a hacer entonces el siguiente ejercicio. Profe, para la división es igual. ¿A qué se refiere con que si O es sea, igual? digamos, en la división, pero con 3, 4, Depende, digamos, en porque el numerador. o sea, como tal, si lo que me pregunta es que tenga varias divisiones, esas varias divisiones se pueden escribir como una sola.
Lo que sí se puede dar es que tenga usted una división donde en el numerador tenga un producto y en el denominador también tenga productos. Eso sí se puede dar. Vamos a ver si encontramos algún ejercicio que tenga algo parecido a lo que está pensando usted. Bueno, por ejemplo, miren el ejercicio número 17. En el ejercicio número 17, en el numerador tenemos un producto. Entonces, podemos hacer ese ejercicio utilizando regla de producto y cociente, sin multiplicar esas funciones. A ver, intenten hacer el ejercicio 17 y ya lo revisamos. A ver cómo hacen. Veamos entonces ese ejercicio. La función a derivar es la siguiente. Y igual a 2x más 1 multiplicado por x menos 5 por x menos 5 sobre 3x más 2. Bueno, vamos a dejarlo primero indicado y luego lo ejecutamos. Luego hacemos las cuentas. La derivada de un cociente, ¿cómo es? Entonces, tenemos aquí la derivada del numerador, ¿cierto? El numerador en este caso es un producto. Pero entonces vamos a escribirlo por ahora de esta manera. La derivada de este cociente, ¿quién es? Derivada del numerador por el denominador sin derivar. Por este denominador sin derivar. Menos la derivada del denominador. ¿Cuál es? Vamos a dejarlo expresado por ahora. Lo que voy a derivar lo estoy escribiendo un minutito. La derivada del denominador por el numerador sin derivar. 2x más 1, x menos 5. Y todo esto dividido en lo siguiente. Todo esto dividido en ¿quién? En el denominador al cuadrado. Es decir, en 3x más 2 al cuadrado. Ahora sí, hagamos lo que está indicado. Tenemos entonces, ojo acá. En el primer término tenemos que hacer la derivada de este numerador, de este producto. Entonces, quedará la derivada de este producto. ¿Cómo es la derivada de ese producto? Será la derivada del primero. ¿Cuánto da la derivada del primero? La derivada del primero da 2. Por el segundo sin derivar. Por este segundo sin derivar, x menos 5, ¿cierto? Más la derivada del segundo, que será 1 por el primero sin derivar, que es 2x más 1. Y aquí hay que tener cuidado, hay que poner un corchete para multiplicar por este 3x más 2. Si no, ahí podríamos estar cometiendo errores. Ahora continuamos. Menos la derivada de 3x más 2, ¿quién es? Esto es 3. Por esa otra expresión sin derivar, ¿cierto? Es decir, por 2x más 1, x menos 5. Y todo esto dividido en 3x más 2 al cuadrado. Bien.
Ahora vamos a proceder a simplificar algunas de las cuentas que aparecen aquí. Por ejemplo, acá dentro del corchete, esto que está dentro del corchete, ¿cuánto es? Lo que está dentro del corchete. Tenemos 2x menos 5 más 2x más 1. ¿Cuánto da todo esto? Tenemos 2x más 2x, 4x. Y acá tenemos menos 10 más 1, menos 9. Es decir, acá va a quedar 4x menos 9 y va a estar multiplicado por este 3x más 2. ¿Cuánto da eso? Esto va a dar 12x al cuadrado, 12x al cuadrado, por acá tenemos 8x menos 27x, eso es menos 19x, menos 19x menos 18. Es lo que da toda esta primera parte. Ahora, menos. ¿Cuánto da esta segunda parte? Tenemos acá 2x cuadrado por 3, nos queda 6x al cuadrado. Ahora tenemos acá menos 10x más x menos 9x. Menos 9x por menos 3 queda más 27x. Más 27x. Y finalmente las constantes queda 1 por menos 5, queda menos 5 por menos 3, queda más 15. Bueno, ahí haciendo esa cuenta. El denominador lo escribimos igual, ¿no? El denominador al cuadrado. 3x más 2 al cuadrado. Bien. Y bueno, lo que queda ahora es simplificar lo que está en el numerador. Y lo que está en el numerador, ¿qué queda? Tenemos 12x cuadrado menos 6x cuadrado. 6x al cuadrado. Menos 19x más 27x queda más 8x. Y tenemos por acá menos 18 más 15 menos 3. Todo esto dividido en 3x más 2 elevado al cuadrado. Y esa será la derivada. Tal vez solamente hay una cosita más que podríamos verificar y es ver si el numerador se puede factorizar. Vamos a revisar acá. Sí se puede factorizar, pero no se puede simplificar con el denominador, entonces lo dejamos hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Sí les quedó así o no les quedó así? Sí, profe. Sí, señor. Ah, bueno, entonces estamos bien en eso. Estamos bien con eso. Bueno, vamos a ver entonces. Profe, Sí, señor. ahí en la tercera división, ahí en esos corchetes no se tendría que sacar la derivada, los corchetes azules. Acá en esta Sí. parte, ahí estamos haciendo la derivada. Pero, y ahí no sería la derivada, pero de arriba de la operación, no le faltaría la derivada de los corchetes, ¿no? ¿Cómo así la derivada de los corchetes? O sea, porque, por lo menos yo le hice por el otro lado, o sea, por primero arriba la multiplicación y el resultado por la división y me dio diferente. Debe darle lo mismo, no sé si de pronto habrá hecho algo. Porque acá estamos haciendo precisamente en el corchete, estamos haciendo la derivada, porque eso es un producto. Tenemos acá la derivada del primero por el segundo, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Ahí ya está la derivada del producto y multiplicamos esto por el denominador.
Sí, no sé si de pronto... Si quiere ahorita después de clase me envía una foto de lo que hizo, a ver si de pronto hay algo que esté por ahí para revisar. Bueno, sí, señor. Bueno, vamos a ver entonces acá el PDF. Y bueno, eso es básicamente derivada del producto y derivada del cociente. Esas reglas de diferenciación que entre otras cosas nos va a permitir estudiar derivadas de funciones trigonométricas. Entonces, para las derivadas de funciones trigonométricas tenemos lo siguiente. Primero, recordar estos dos límites importantes, ¿cierto? El límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es 1, y el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x menos 1 sobre x es igual a 0. Estos límites los vamos a utilizar y vamos a utilizar la definición de derivada para encontrar la derivada de la función seno y la derivada de la función coseno. Entonces veamos. Si nosotros aplicamos, vamos a calcular por aquí la derivada de la función seno. Vamos a borrar esto vivo. Derivada de la función seno. Entonces la derivada de la función seno, si y es igual a seno de x, entonces y' por definición, ¿quién es? Es el límite cuando h tiende a 0 de ¿quién? De seno de x más h, de seno de x más h, menos seno de x sobre h. ¿De acuerdo? Pero esto, si nosotros utilizamos la propiedad para la suma de ángulos en el seno, esto es tener lo siguiente. Este es el límite cuando h tiende a 0 de ¿quién? Será seno del primero, seno de x, por coseno del segundo, coseno de h, más seno del segundo, seno de h, coseno del primero. Coseno de x, todo esto menos seno de x. Y dividido en h. Ahora lo que vamos a proceder a hacer es hacer un factor común seno de x y agruparlo de esta manera. Observe que aquí aparece seno de x y aquí también. Es decir, que ¿cómo queda este límite? Este queda como límite cuando h tiende a 0 de factor seno de x, queda seno de x factor de ¿quién? Del coseno de h, ¿cierto? Menos 1. Menos 1. Y lo otro que nos queda de todo esto es el seno de h. El seno de h. Queda el seno de h sobre, bueno, por coseno de x. Por coseno de x. Y todo esto dividido en h, ¿correcto? Pero puedo separarlo de una vez en dos fracciones. Esto dividido en h más esto dividido en h. Y ahora escribo de esta manera. Límite, separo en dos límites. A ver, voy a escribirlo así. Voy a separarlo en dos límites. Tengan en cuenta que el límite está variando sobre quién, sobre h. Es decir, que en términos de este límite, x se comporta como una constante. Entonces vamos a tratarlo de esa manera. Como x se comporta como una constante, podemos sacar seno de x del límite. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque el límite está variando sobre h, no sobre x. Y queda entonces seno de x límite cuando h tiende a 0 de ¿quién? Y lo que queda acá es coseno de h
Coseno de h menos 1 sobre h. Más, estoy separando en límites. Ahora sale esta constante. Esta constante es coseno de x. De nuevo, el límite está variando sobre h, por lo tanto coseno de x dentro de este límite es constante, se comporta como una constante. Y acá entonces tenemos límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? Del seno de x sobre, perdón, seno de h, del seno de h sobre h. Y bueno, estos son límites conocidos. ¿Cuánto es el límite cuando h tiende a 0 el coseno de h menos 1 sobre h? Este límite da 0. Y el límite cuando h tiende a 0 del seno de h sobre h da 1. Es decir, que todo esto da ¿qué? Esto simplemente da 0, 0 por seno, 0. Y acá tengo 1 por coseno, coseno. Es decir, que si y es la función seno de x, su derivada es la función coseno de x. Es la función coseno de x. Bien. Es esa función coseno de x. Y bueno, ahora usando más o menos la misma idea, podemos averiguar cuánto o cuál es la derivada de la función coseno de x. Podríamos averiguar eso. Y también se hace por definición. Bueno, a borrar acá algunos dibujos. Si pronto no han escrito algo. Bien, entonces vamos a borrar acá esto. Bueno, la derivada de la función coseno está ahí en el texto. Pueden estudiarla, pueden leerla. Y lo que se consigue es lo siguiente. Si la función que tengo ahora inicialmente es la función coseno de x, resulta que su derivada, y', es la función menos seno de x. Es la función menos seno de x. Y ahora sabiendo estas dos derivadas, esos dos resultados, lo que nosotros podemos hacer es calcular las derivadas de las demás funciones trigonométricas. Por ejemplo, si ahora yo tengo la función tangente de x, ¿cómo derivar tangente de x? Una forma es mediante la definición a partir del límite, aunque no es lo aconsejable. ¿Por qué? Porque la tangente de x es seno de x sobre el coseno de x. Es decir, es un cociente de funciones. Vamos a aplicar entonces acá la regla del cociente y utilizar la información que conocemos con respecto a la derivada del seno y la derivada del coseno. Es decir, que ¿quién es y'? ¿Cuál es la derivada de la tangente? A ver. Tenemos denominador es coseno, numerador es seno. ¿Cómo es la regla del cociente? Bueno, vamos a derivar primero. A ver si no nos perdemos. Voy a ir escribiendo las derivadas en azul. La derivada del numerador. La derivada del seno es coseno de x. Por el denominador sin derivar. Coseno de x. Menos. Este menos es de la fórmula. El numerador sin derivar. Seno de x. El numerador sin derivar. Por la derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada de coseno? Acá está. Menos seno de x. Tenemos acá entonces menos seno de x.
Y todo esto ¿sobre quién? Sobre el denominador elevado al cuadrado. Coseno al cuadrado de x. Bien. Ahora, si ustedes observan lo que aparece en el numerador, aparece aquí coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x. Esta es una identidad que estudiamos en el capítulo de funciones. ¿A qué es igual coseno cuadrado más seno cuadrado? A 1, ¿cierto? 1. Es decir, que esto será 1 sobre el coseno al cuadrado de x. ¿Y a qué es igual 1 sobre coseno? 1 sobre coseno es secante. Es decir, que esto es secante al cuadrado de x. De esta manera, entonces ya tenemos la derivada de la función tangente. Es decir, si ahora y es la función tangente, ¿su derivada quién es? Su derivada, y' es secante al cuadrado de x. Bueno, utilizando esta misma idea, hay la derivada de la cotangente. Tengan en cuenta que cotangente, ¿qué es? Coseno sobre seno. Cotangente es coseno sobre seno. Entonces utilicen la regla del cociente y calculen la derivada de la cotangente y me dicen cuánto da. Profe, da menos secante al cuadrado de x. ¿Secante al cuadrado? No. Menos cosecante al cuadrado. Sí, señor, da menos cosecante al cuadrado. Ah, sí, sí, sí. Va a quedar menos 1 sobre seno al cuadrado. ¿Cierto? Sí. Eso es. Bueno, de esa misma forma, también se hace la derivada de la secante y de la cosecante. Y se obtiene lo siguiente. Entonces, si la función es la función cotangente de x, ustedes acaban de encontrar que la derivada de la cotangente es ¿quién? Es menos cosecante
al cuadrado de x. Estas derivadas deben aprendérselas. A menos de que quieran deducirlas cada vez que las vayan a necesitar. Si ustedes hacen la derivada de la función secante, de x, resulta que la función secante es 1 sobre coseno, ¿cierto? Aplican regla del cociente con 1 sobre coseno y obtienen lo siguiente. La derivada de la secante es secante por tangente. Secante de x por tangente de x. Y la derivada de la cosecante de x, cosecante es 1 sobre seno, hacen esa derivada y esa derivada les va a dar menos cosecante, será menos cosecante por cotangente de x. Menos cosecante por cotangente. Y esas son las derivadas de esas funciones trigonométricas. La derivada de seno es coseno. La de coseno, observe, la de coseno, ¿quién es? La de coseno es menos seno. La de la tangente es secante al cuadrado. ¿Y cuál es la de la secante? Es secante por tangente. Ahí más o menos pueden ir relacionando algunas. La derivada de la tangente es secante cuadrado. Y la de la secante es secante por tangente. La de la cotangente es menos cosecante al cuadrado. Y la de la cosecante es menos cosecante por cotangente. Bien. La próxima semana entonces vamos a continuar con esta parte de derivadas de funciones trigonométricas. Y ahora vamos a relacionar estas derivadas con más funciones. Es decir, ahora vamos a tener sumas, productos, cocientes de funciones, donde van a estar involucradas también estas funciones trigonométricas. Bien. Entonces con eso empezamos la próxima semana. Eso sería todo entonces por el día de hoy.